desde la formación que tuve académica, existía una instrucción que decía que había una diferencia entre el crecimiento y el desarrollo, biológicamente hablando. Ya estamos en el hito del año en que estamos hablando de crecimiento espiritual, entonces en ese contexto estamos compartiendo hoy día Santiago. Entonces, biológicamente, ¿y por qué voy a explicar esto? Porque la Biblia dice que somos el cuerpo y hace la analogía de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Bien, entonces, biológicamente hay una diferencia entre crecimiento y desarrollo, ¿sí? Desde que somos fetos. Un feto primero se desarrolla y después crece. ¿Cuál es la diferencia? Que es así pequeñito, pero empieza a tener órganos y empieza a tener las partes del cuerpo, y cuando está completamente definido empieza a aumentar de tamaño. Por lo tanto, el desarrollo tiene que ver con que se definan sus partes y el crecimiento tiene que ver con el tamaño, ¿ya? Lo mismo pasa cuando ya somos más grandes o adultos, y en el fondo hay una diferencia entre crecimiento y desarrollo, porque el crecimiento tiene que ver en el fondo con el tamaño, ya no necesariamente con la función. ¿Por qué digo esto, que no necesariamente con la función? Porque hay algunas personas que son muy grandes pero no tienen mucha habilidad motora, por ejemplo, ¿ya? O no, son muy grandes pero no tienen mucha habilidad cognitiva, porque no ha habido un desarrollo de ese crecimiento, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que crecen en estatura, ¿cierto? Pero no crecen, comillas, crecen en madurez. Ya a ese crecimiento madurativo se le llamaría desarrollo en el ámbito biológico y en el desarrollo humano. Entonces, si llevamos esto al ámbito espiritual y al ámbito de la iglesia, hay dos formas en las que nosotros podemos ir avanzando. Una forma es crecer y otra forma es desarrollarse, ¿ya? Entonces, podríamos decir que una iglesia está creciendo cuando está aumentando de tamaño, por ejemplo, pero podemos decir que una iglesia se está desarrollando cuando está siendo más efectiva en sus funciones. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? Yo misma podría estar creciendo si es que aumenta, por ejemplo, la cantidad de personas que yo convoco a la congregación. Si es que yo estoy discipulando más gente, si es que estoy evangelizando, estoy ensanchando, por así decirlo, el cuerpo de Cristo. Estaríamos creciendo. Pero otra cosa es desarrollarse, y que tiene que ver con aprender ciertas cosas para tener una función mucho más específica dentro del cuerpo que está creciendo. Por ejemplo, yo podría decir que me estoy desarrollando cuando comienzo a ejercer otras cosas que no tienen que ver solamente con asistir a la iglesia, sino que tienen que ver con el desarrollo espiritual, con el liderazgo, con la adquisición de talentos y de dones, con la experiencia también en el ámbito cristiano, con el conocimiento de la Biblia. Eso sería desarrollo, ¿ya? Ok, entonces, si nos vamos ahora a Santiago 1, del 2 al 5, que habla sobre el crecimiento espiritual y por qué es importante crecer y cómo lo podemos lograr. En el fondo hay como una clave, por así decirlo, dentro de la palabra, porque el crecimiento espiritual es primordial para la vida de cualquier creyente. ¿Usted se imagina tener el mismo cuerpo que teníamos cuando teníamos 2 años? Naturalmente hablando, o que tuviéramos el mismo desarrollo intelectual que teníamos cuando teníamos 10 años. Si lo llevamos al ámbito espiritual,
podríamos hacer la misma analogía. Por eso que es clave que como cristianos tengamos este crecimiento espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a ir creciendo cuando se nos vayan poniendo en la vida diversas dificultades y las podamos ir superando? ¿Ya? Por ejemplo, cuando somos niños, cuando somos niñas, no sabemos caminar. Nadie nació caminando, corriendo, hablando, así como, oh, hoy día he nacido, estoy muy agradecida, mamá. No, empezamos de a poco, ni siquiera veíamos bien cuando nacimos. Teníamos ahí una distinción, ¿cierto? Apenas abríamos los ojitos, estábamos todo el rato acurrucados y de a poco fuimos adquiriendo habilidades y fuimos sorteando también dificultades. Porque cuando estábamos tratando de caminar, nos tropezamos, nos caímos, empezamos a gatear primero para los que nos costaba más el tema, y así sucesivamente hasta que pudimos caminar. Y algunos pueden correr, y otros corren muy rápido, y son deportistas y qué sé yo. Y ahí ellos fueron como sorteando mucho mejor esos obstáculos porque se fueron entrenando para sortear esos obstáculos. También en otros ámbitos, algunas personas comenzaron a emitir sus primeras palabras alrededor del año 2 meses, año 4. Ahí empezaron a mamá, papá, pero no estamos toda la vida diciendo mamá y papá. De a poco nos vamos expresando y de a poco también vamos siendo más efectivos en la comunicación. Ya no solamente lo que se me ocurre, sino que también lo digo de una manera coherente, de una manera contextualizada, de una manera asertiva. Se va dando cuenta que no es lo mismo hablar como, no sé, algo cotidiano que emitir un mensaje que sea como importante, porque efectivamente tiene como distintos pasos, ¿ya? Entonces, eso no lo aprendimos de la noche a la mañana, no fue automático, no fue por generación espontánea y tampoco fue a costa de nada. Hubo problemas, hubo dificultades, nos caímos, nos pelamos las rodillas, cuando aprendimos a comer, nos chorreamos toda la cara y la mamá tuvo que lavar toda la ropa porque estaba toda cochina. Y así sucesivamente, y cuando empezamos a tener amistades y tampoco sabíamos muy bien cómo relacionarnos, también tuvimos algunos problemas, algunos enojos, algunos malos entendidos. O sea, no sé si se va dando cuenta que el crecimiento y el desarrollo tienen que ver también con el sortear obstáculos. Por lo tanto, espiritualmente también pasa lo mismo. No es que un día yo diga, mañana voy a despertar con un coeficiente intelectual de 20 puntos más, porque quiero y puedo lograrlo. No, es porque tengo que entrenar mi cabeza y tengo que darle duro al estudio y leer y sacar a cifras matemáticas y lo que sea en lo que quiera desarrollarme. Entonces, cuando Santiago habla de esto, del crecimiento espiritual, habla de desafíos que se nos enfrentan en la vida espiritual y dice si necesitan el 2 primero, 1, 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Igual que cuando aprendimos a caminar, no me caí, ya me voy a quedar aquí. No, me paro y trato de nuevo. Y la mamá me sujeta la mano, después para el otro lado, ya andan con un pañal alguno, etc. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que nada les falte. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ok, vamos a seguir avanzando entonces, porque ya sabemos la diferencia entre desarrollo, crecimiento, ya sabemos que ambas requieren obstáculos para poder avanzar y que es lo que nos comparte Santiago.
Pero vamos a leer el siguiente versículo, que es Efesios 4, del 13 al 16. Dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Déjalo ahí un poquito en el 13. Ya. Yo no es por pisar callo, como se dice aquí en Chile, ni ser mala onda, pero la idea es que no seamos adolescentes toda la vida, espiritualmente hablando. Ya no tengo nada contra la adolescencia, yo lo pasé súper bien, fue una etapa compleja, de mucho aprendizaje, pero la idea de pasar por la adolescencia efectivamente es pasarla, ¿sí? Y que lleguemos a ser maduros, dice, en el Señor. Y no que algunos alcancen el conocimiento del Hijo de Dios y que seamos maduros. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, esa es nuestra meta. Por eso que es desafiante, ¿sí? Por eso que cada vez van saliendo obstáculos que tal vez son más complejos y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, acá nos estamos respondiendo. Sigamos con el otro. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Ya, déjalo hasta el 15, después vamos al 16. ¿Por qué entonces es importante ser maduro? ¿Por qué no puedo ser niña toda la vida como Peter Pan, espiritualmente hablando? Si es tan bacán ser niño, podemos jugar toda la vida. Porque el versículo anterior dice que si maduramos, vamos a ser más hábiles. Ya no va a venir cualquier persona a decirnos cualquier cosa y nosotros vamos a caer. Por eso es importante ser maduros, por eso es importante avanzar, por eso es importante sortear el obstáculo, porque ¿adivinen qué? La vida y la sociedad está llena de gente que cae porque no sortea los obstáculos, porque se queda en un estatus espiritualmente hablando en el que no es consciente de las cosas que están sucediendo, porque no está creciendo, no se está desarrollando y no está avanzando. Entonces, sigue al 15, por favor, Génesis. Dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Esa es como una característica, diría yo, de la gente madura, de la gente que ya ha pasado la niñez, la adolescencia, está como en el nivel adulto joven del cristianismo. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. La otra vez escuché, yo soy bien como concreta y literal para mis cosas. Entonces, una vez cuando era chica, yo escuché a un pastor que dijo, el cuerpo de Cristo es un poco deforme, porque tiene una cabeza gigante y un cuerpo así chiquitito. Y yo me lo imaginé como estos monitos que habían antes. Y claro, podría ser una forma de como graficar que efectivamente Cristo es perfecto y que el resto del cuerpo tenemos tenemos harta tela que cortar, hay harto desafío. Pero efectivamente eso también es lo bonito, porque si estuviera todo hecho, entonces ¿qué obstáculos sortearíamos o qué desafío podríamos resolver? ¿Y qué desarrollo entonces podría existir?
es como parte de los propósitos de la vida también, el poder aprender, el crecer, el avanzar, el desarrollarse, porque eso mismo también nos va a poder entregar herramientas para compartir a los que vienen más con menos edad que nosotros. ¿Ya? Leamos, por favor, Lucas. No, todavía no, porque ahí nos quedaba un versículo, parece. Sí, el 16 de ahí, por favor. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, o sea, Cristo, que estábamos hablando de la cabeza. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Y quedémonos ahí un poquito. Voy a volver al ámbito biológico, que es como el área que manejo un poquito más. Cuando dice cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, por ejemplo, nosotros, cuando tenemos un buen sistema cardiovascular, o sea que el corazón funciona bien y que las arterias y las venas tienen un buen funcionamiento, ayudamos a que nuestro cerebro, por ejemplo, tenga una mejor función porque oxigena mejor, está como más alerta. Y además nuestro sistema musculoesquelético también funciona mejor, porque irriga más sangre, o sea, le llega más sangre al cuerpo. Por lo tanto, cuando yo, por ejemplo, tengo un corazón que está haciendo su función específica, hace que el cuerpo se desarrolle más. Por ejemplo, los riñones. Esto parece clase de biología, pero no, es una predicación, por si acaso. Los riñones son los encargados de depurar toda la sangre y separar lo que sirve de lo que no sirve, en términos muy básicos. Entonces, si yo tengo unos riñones que funcionan bien, voy a permitir que todos mis órganos vitales puedan funcionar bien, porque no van a tener basura, básicamente. ¿Ya? Entonces, los riñones que están aquí, son así chiquititos, filtran la sangre, o sea, 8 litros por minuto. Es una pega más o menos importante la que hacen. Si los riñones no hicieran ese trabajo, nuestro cuerpo empezaría a enfermarse porque estaría con basura. ¿Ya? Por eso que, al cumplir con su función específica, o sea, el riñón depura, o sea, limpia la sangre, ayuda a que las demás se desarrollen. Vámonos ahora al ejemplo iglesia. ¿Cuál será mi función específica dentro de la iglesia? Primera pregunta. A lo mejor no soy un órgano, no soy un riñón, no soy un corazón, a lo mejor soy un músculo, a lo mejor soy un hueso, a lo mejor soy una oreja, a lo mejor soy un ojo, no sé. Pero todos tienen una función, por si acaso. El pelo tiene una función, las cejas, las pestañas. Por muy insignificante que usted crea, toda la parte del cuerpo tiene una función específica. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál será mi función dentro del cuerpo de Cristo? Segunda pregunta, ¿la estoy cumpliendo? Tercera pregunta, ¿a quién estoy ayudando a que se desarrolle? Silencio. Ya, vamos a una segunda de Pedro mejor. Son preguntas para reflexión interna, para que usted ahí en sus devocionales, individuales, personales, privados, pueda decirle, Señor, tengo 3 preguntas muy importantes. Ok, segunda de Pedro, vamos a leer del 5 al 8. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento,
El conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Entonces, está interesante, está interesante. Es una comida como contundente pero rica. Entonces, cada una de las cosas que leímos anteriormente nos van a ayudar a crecer. ¿Y por qué es importante también crecer? Porque vamos a tener un nivel de productividad mucho más alto. ¿Usted ha visto una planta que está sana? ¿Sí? Bonita, verde, grande, robusta. Y alguna planta que dé frutos, por ejemplo, sana, como mi mamá, la pastora Dina, ha hecho referencia sobre esto. En el campo, en el sur de Chile, hay algunas tierras a las que nuestra familia visita una vez al año, y hubo un tiempo que los árboles estaban tan cargados de fruta que eran arbustos en realidad, no eran árboles tan grandes, pero el gancho se cortaba porque era muy pesado y tenía, por ejemplo, no sé, yo creo que sacándole los duranos eran como unos 2 kilos de durano en un puro gancho. Entonces, si nosotros nos pensáramos espiritualmente hablando, cumpliendo mi función, que a lo mejor es que al ojo no le lleguen basuritas porque soy una pestaña y estoy al lado de cientos de pestañas más. El ámbito productivo también tiene mucho que ver con la madurez espiritual, con ser sanos, con ser fuertes, porque un cuerpo enfermo no crece, un cuerpo enfermo no se desarrolla y un cuerpo enfermo no produce y no es útil. Un cuerpo enfermo, lamentablemente, tiene que restringir su función porque está enfermo, porque le duele algo, porque no se siente bien, porque no es capaz de caminar, por ejemplo, no es capaz de hablar porque le duele la garganta, no es capaz de escuchar porque le duelen los oídos, no es capaz porque tiene artrosis, ¿sí? Entonces, en el fondo, lo que va pasando es que está todo junto. No sé si se va dando cuenta que está todo reunido. Vamos a terminar de esta lectura con Lucas 8, 14 y 15. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Como les decía antes, no es de la noche a la mañana. Nadie de aquí aprendió a caminar en un día. Nadie de aquí aprendió a hablar en una semana. Nadie de acá aprendió a leer y escribir en una clase. Espiritualmente es lo mismo. Es lo mismo. Y ahora, yo el otro día cuando el pastor estaba predicando sobre la tierra fértil, me gusta el tema de las plantas, y hay distintos tipos de tierra. Está la tierra ácida, la tierra de hoja, la tierra que está mezclada para que tenga más como aire y se absorba de diferentes formas los nutrientes. Hay distintas formas de hacer que la tierra sea fértil. Tampoco es como automático, necesariamente.
Hay tierras que también hay que dejarlas descansar para que vuelvan a ser fértiles, porque hay algunas que le sacan tanto el jugo, por así decirlo, las explotan tanto que después se le agotan los minerales y los nutrientes, y hay que dejarlas descansar un par de años para que vuelvan a fortalecerse. Entonces, el ser tierra fértil no es que yo nací, bueno, yo gracias a Dios porque nací con una tierra fértil. No, es que yo también tengo que producir mi propia tierra fértil. También tengo que trabajar por mi fertilidad. También tengo que decir, oye, parece que tengo que descansar un poco en este ámbito porque me estoy agotando. También tengo que darme cuenta, oye, tengo un par de bichitos acá medio raro, voy a buscar un fertilizante. También me tengo que dar cuenta de esas cosas, ¿sí? Entonces, el llamado es a que podamos ir como a la par entre todas las personas que estamos acá en esta reunión hoy día, porque cada uno necesita del que está al lado. Como vimos recién, como parte del cuerpo, nadie puede hacer la función que yo hago reemplazándome sin que produzca cierto impacto en el cuerpo. ¿Sí? Uno puede decir, no, pero si el cuerpo igual funciona sin una pierna. ¿Pero es lo mismo? No. Sí. Y ahí hay un tema de plasticidad, de función, que se resiente, que no es lo mismo, no es el óptimo, no es el ideal. Entonces, muchas veces uno se pregunta o habla muy como en el, perdón lo que voy a decir, pero como más en el egoísmo, es que yo no quiero, estoy cansado, no sé qué. Pero como la pregunta sería, de lo que a mí me está pasando, ¿cuánto le repercute a la persona que está al lado? Porque si yo soy parte del cuerpo y no soy aislado, y otras personas también dependen de mí y de mi grado de madurez, ¿cuántas cosas de las que yo estoy decidiendo hoy día podrían impactar mañana al resto? Y ahí estaríamos hablando de una persona madura que está hablando con amor, con afecto fraternal, ¿sí? Una persona adulta joven, espiritualmente hablando, y no niña o no adolescente, que está pensando solo en sí, sino que también está mirando para el lado. Porque en el fondo eso es lo que Jesús vino a instruirnos, que nos amemos unos a otros. Y en el ámbito espiritual es lo mismo. Así que yo le voy a pedir que se pueda poner de pie.